bienvenidos a una nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, muy agradecido de su sintonía. Y pues en el día de hoy, como es de costumbre, tenemos una invitada muy especial. Teníamos, de hecho, un tiempo tratando de contactarla para que nos acompañara en uno de nuestros acostumbrados programas. Es, por supuesto, abogada, egresada de la Universidad Central del Este, en Derecho, con un posgrado en Procedimiento Civil de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, y varios cursos de especialización en diferentes áreas. Es una abogada litigante, civilista, en ejercicio, con vasta experiencia en muchas áreas, pero en el día de hoy, como nosotros somos novedosos y nos gusta hablar de muchos temas de actualidad, en ese lenguaje llano y práctico que nos caracteriza, le hemos pedido que nos aborde, dentro de esa experiencia que ella tiene, un tema muy importante que yo sé que a muchas personas de nuestra audiencia le ha podido pasar o se han cuestionado qué pasaría en el caso que se vieran en esas dificultades, como lo es la retención y el uso indebido de los vehículos incautados. Con nosotros le damos la más cordial bienvenida a Blanca Mateo Huílamo. Bienvenida, Blanca. Un placer estar con ustedes en esta oportunidad y poder compartir con la audiencia que siempre entra en contacto con esta programación. Bien, muchísimas gracias, de verdad. Pues dinos entonces este tema que yo sé que le ha dado mucho dolor de cabeza a muchas personas que se han visto con esta frustración, porque no le podemos decir de otra manera, de lo que es cuando un vehículo sin razón alguna es retenido por una autoridad, como puede ser el Ministerio Público, el Lojamed, diferentes autoridades. Cuéntanos un poco. Bueno, lo primero es que, como dices, ese es el pan nuestro de cada día. Es decir, una persona se ve involucrada en un accidente o en cualquier hecho de tipo penal y muchas veces, pudiéramos decir que en la mayoría de los casos, le retienen su vehículo. Y hay que partir tomando en consideración el hecho de que el derecho de propiedad es de linaje constitucional. Por vía de consecuencia tiene que ser salvaguardado al 100%. Correcto. En este caso, el Ministerio Público, que se supone que es el representante del interés social y del orden público, muchas veces de forma arbitraria, y esto lo digo con todo respeto, pero enfáticamente, de forma arbitraria, retiene vehículos de motor sin ninguna justificación, pasando por encima de la norma, sin una razón lógica, afectando inclusive la cadena. Sin explicación, porque a veces no te dan explicación. Sin explicación. Sí. Vamos a ponerlo práctico y llano, como se caracteriza este programa. Una persona sufre un accidente de tránsito. Automáticamente tiene que dirigirse a la dirección de DGCET. Tiene que ir, levantar el acta, etcétera, etcétera. Retienen el vehículo. Se supone que la DGCET, para entregar el vehículo, necesita la autorización del Ministerio Público. A veces pasan semanas y semanas y semanas y ese vehículo se mantiene retenido porque la otra parte involucrada en el accidente no aparece, porque no se levantó la declaración de tal o cual, o porque el Ministerio Público no ha iniciado las acciones judiciales del lugar. Y pasan meses y meses y meses, y una persona que es inocente, hasta que se demuestre lo contrario, le sigue siendo vulnerado su derecho de propiedad. Muchas veces es el único vehículo que tiene. Y a veces su medio de transporte, su único medio de transporte y de trabajo. Afecta todo. Afecta la familia si es el vehículo en el que se transportan los hijos a la escuela. Correcto. Afecta inclusive el desenvolvimiento laboral si utiliza ese vehículo para trabajar. Entonces, tenemos esa práctica inapropiada e indebida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el Ministerio Público tiene la facultad de retener el vehículo, siempre y cuando sea para practicar algún tipo de peritaje, lo cierto es que en la práctica, y esto lo sabemos especialmente los abogados que ejercemos
materia de tránsito, sí, nos daremos cuenta que en la mayoría de los expedientes, por no decir todos, el Ministerio Público nunca aporta como elemento de prueba en su acusación un peritaje que haya practicado respecto de un vehículo que sencillamente tiene incautado por tenerlo incautado. Claro, así es. Finalmente, para hacer una primera pausa, Blanca, la justificación de esa incautación es lo que tendríamos que analizar hasta qué punto en circunstancias determinadas es o no necesario hacer esa retención. Y sobre todo cuando no se están dando los mecanismos o no existen las condiciones para tú retener un vehículo que a veces no tiene ni dónde estacionarlo. Ni dónde estacionarlo. Eso coge agua, sereno, lluvia. Eso si no todo. lo están usando. Bueno, vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de eso ahora. O sea que ya ustedes están entendiendo la importancia de este tema que estamos tratando en este programa en el día de hoy. Así que vamos a hacer, Blanca, una primera pausa y al regresar continuamos en breve. Bien. Lubricentro Rochel es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochel y Rochel Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochel. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochel.com.do. Rochel, una marca de servicio. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, como siempre, muy agradecida de su sintonía e invitándoles y recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Siempre estaremos prestas a contestarles sus preguntas e inquietudes y recibir de ustedes inclusive comentarios y temas que quieran que tratemos en este subprograma. Hoy acompañada de la licenciada Blanca Mateo Huílamo, tratando el tema de la retención y el uso indebido de los vehículos de motor. Un tema interesantísimo, Blanca, porque como tú decías al inicio, se hacen y se cometen muchísimas violaciones, hasta de tipo constitucional. Y qué decir, cuáles son precisamente esas vulneraciones al derecho de propiedad y a otros derechos que pudiera el ciudadano invocar y lograr rescatar a tiempo o hasta impedirlo. Porque a veces en una defensa apropiada, en lo inmediato, tú pudieras salvar ese dolor de cabeza que te va a tomar a ti. Sí, totalmente. Poder conseguir ese vehículo es así. para ti. Yo decía hace un momento que si bien es cierto el Ministerio Público, y tengo que ser enfática porque es el órgano que más vemos en esta práctica y que tiene el protagonismo en esto,
El Ministerio Público puede retener un vehículo siempre y cuando ese vehículo se vaya a utilizar con la intención de practicar algún tipo de peritaje, y estoy hablando ya en términos de accidentes de tránsito. Cuando ocurre un accidente de tránsito, el Ministerio Público ciertamente puede retener el vehículo a modo de practicar algún peritaje que sea necesario para instrumentar el proceso. ¿Por qué? Porque pudiera verificarse por medio de un peritaje si en el momento en que ocurrió el accidente hubo una falla técnica, si hubo un exceso de velocidad, si hubo alguna causa que pueda ser atenuante o agravante en el curso del proceso que se sigue contra una persona involucrada en un accidente de tránsito, muy especialmente cuando hay fallecidos. Nosotros podemos recordar y citar algunos casos que han ocurrido inclusive en esta comunidad de Bávaro, donde han habido accidentes que han muerto decenas de personas, tragedias, y que verdaderamente un buen trabajo, una buena instrumentación de un proceso llevaría a practicar peritaje. Pero yo decía también que en nuestra experiencia yo no he visto casos en donde el Ministerio Público ciertamente haya practicado un peritaje. Cuando tú dices de peritaje, para explicarle a la audiencia, estamos hablando de que ese vehículo probablemente pueda arrojar luz en cómo fue que ocurrió el accidente. En cómo ocurrió el accidente. Ese perito que se supone que tiene la experiencia para examinar ese vehículo puede perfectamente determinar por dónde se ocasionó y cómo se ocasionó el accidente. Y cómo se ocasionó, y si en el momento en el que ocurrió el accidente fue que el vehículo perdió los frenos, o se trancó, o se le rompió alguna pieza. O una goma se le pinchó, eso se explotó. Supone que tendría que ser el trabajo de un perito designado por el Ministerio Público para hacer una investigación efectiva y tener una sentencia no social, porque muchas veces cuando la tragedia hace mucho ruido, se decide desde el morbo, desde lo que opina la sociedad, y tengamos entonces sentencias que estén ajustadas al debido proceso. Al debido proceso, que indiscutiblemente. Entonces, ¿qué pasa también? Que, como decía, el derecho de propiedad es un derecho de linaje constitucional que tiene rango superior. El Ministerio Público no debe privar a una persona del uso de su bien sencillamente porque esa persona se vio involucrada en un accidente. Y sobre todo porque muchas veces vemos que cuando se trata de personas que cuentan con una póliza de seguro, tienen una garantía de parte de una póliza de seguro, que no es que tienen el vehículo como garantía de pago al tercero que está involucrado en el accidente y que se tiene como víctima, es que lo tienen ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando son estos vehículos de lujo? Y uno que no sea de lujo también. Cualquiera, porque el vehículo que usted use es el vehículo que usted le conviene, porque ese es el que le resuelve la vida en el día a día. Entonces, indiscutiblemente que es una mala práctica que muchas veces, y eso es lo que nosotros hemos visto, el Ministerio Público lo utiliza como una forma de presión, más que como una forma para subsanar. Porque eso es lo que lleva muchas veces al cliente, al asegurado, a tener que llegar a un acuerdo y conciliar, porque lo que quiere es conseguir su vehículo. A como de lugar, y se ve forzado a hacerlo. A veces hacen negociaciones por encima del seguro, porque obviamente el seguro sí se va a tomar su tiempo, porque no porque tenga muchos casos, sino porque el seguro es una compañía que tiene que llevar los procedimientos. Y que no puede responder al antojo o al capricho de quien sea que se vea. Por ejemplo, aquí yo siempre digo que si hay un accidente y una persona va en un motor y usted va en un vehículo de 4 ruedas, usted es imputado por ir en un vehículo de 4 ruedas. Inmediatamente. No importa si el motorista, ¿verdad?, iba bien o iba mal, usted es el imputado porque su vehículo es de 4 ruedas y porque casi siempre en un accidente donde se involucra un vehículo de 4 ruedas y un motor, el que va en el motor es el que sufre las lesiones. Entonces, pudiéramos ver también otro caso que es, saliendo quizás un poco de la retención de vehículos cuando están involucrados en accidentes de tránsito, pudiéramos ver otros casos también del linaje penal, en donde se ve involucrado un vehículo. ¿Y cuál ha sido la práctica del Ministerio Público? Retiene el vehículo. Ciertamente el Ministerio Público está para salvaguardar la cadena de custodia, pero cuando ese vehículo que se vio involucrado en algún hecho que constituye un ilícito penal, el Ministerio Público lo retiene y se lo asigna a un fiscal,
entonces se está vulnerando al 100% la cadena de custodia. Pero sin haber hecho la pericia. Claro, porque sin haber hecho la pericia. ¿Tú has conocido alguna pericia en un vehículo de motor? No. Honestamente no. Yo tengo más de una década. Yo tampoco. Tú tienes más que yo y no lo has visto. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta? Ese vehículo que el Ministerio Público lo tiene como parte de una investigación, no le hace las pericias y no se la puede hacer después. Porque vamos a poner un caso práctico. Imagínense un vehículo en el que asesinaron a una persona. Y ese vehículo se supone que tiene sangre, puede tener huellas, ADN de la otra persona involucrada. Se supone que en una sana cadena de custodia, ese vehículo debería ser llevado para que se evalúe, se hagan pruebas, y entonces luego, si ya no se necesita, el Ministerio Público lo puede entregar. Y en caso de que se necesite, el Ministerio Público puede solicitar nueva vez que se entregue, porque eso pasa con cualquier otro elemento probatorio. Sí, reevaluarlo. Entonces, ¿cuál es la práctica? Que es dañina y que desafortunadamente es un asunto que se debe de denunciar. Yo digo esto y sin ánimo de ser controversial, me gusta ser muy respetuosa. Si nosotros tuviéramos un colegio de abogados bien enfocado en lo que tiene que hacer, este es el tipo de denuncias que se deberían tramitar. Sí. Pero no se hace. No. Entonces, le asignan el vehículo a un fiscal, automáticamente ese vehículo que forma parte de una investigación, se violenta la cadena de custodia y eso también constituye un detrimento al derecho de propiedad, porque ¿qué pasaría si ese vehículo lo chocan en manos de ese fiscal? Ok, no lo chocaron. El aumento del millaje, del kilometraje, no afecta a la propiedad. Todo, la devaluación, todo. La devaluación. Lo chocan, lo maltratan, no hay un cuidado tampoco. Y yo conozco mucha gente que dice, yo sé que está usando mi vehículo, licenciada, ¿y qué podemos hacer? Me ha pasado. Y uno se siente con esa impotencia de que, caramba, obviamente lo está teniendo una autoridad que tú no tampoco puedes ir a exigirle, porque obviamente tienen un trámite interno, me imagino, porque todo eso yo lo documento. Las famosas asignaciones directas, que luego hay que verlo desde la perspectiva de las normas que se ven aquí afectadas. Yo pienso, sin temor a equivocarme, e insisto, que este tipo de temas es el pan nuestro de cada día, que más de una persona le ha pasado, que ha estado involucrado en algún hecho en donde han incautado su vehículo y desafortunadamente ha tenido que lidiar con el hecho o de que está arrumbado, aguantando agua, sol y sereno, devaluándose, destruyéndose, o está asignado a una autoridad que legalmente no debería, y veremos en cuáles casos sí se podría. Hay casos en que le quitan piezas. También que le quitan piezas. Y después llega prácticamente el cascarón. Yo no sé qué son los bushings, yo no sé qué es eso, pero sobre todo en ciertas marcas de vehículos, eso como que cuesta mucho y tiene cierto valor. Y usted oye que dicen, y le sacaron los bushings a mi vehículo. Si nosotros tuviéramos un Estado en donde la responsabilidad patrimonial del Estado realmente fuese impugnada, porque tuviéramos un ejercicio de derecho administrativo más activo, entonces fueran muchas las acciones que se interpondrían en contra del Estado. Y cederían entonces este tipo de abusos, porque o sea, al final lo que son abusos de autoridades y del derecho y del debido proceso. Yo guardo la esperanza de que con este deseo insistente que tiene el Ministerio Público de hacer las cosas bien, que de hecho están persiguiendo hasta lo suyo para que no haya impunidad, también se tomen en consideración estos temas, porque ¿qué pasa por la mente de una persona, quizás con bajos niveles de educación, quizás con situaciones que se ve involucrado en un hecho, se queda sin su vehículo y luego ve a algún funcionario usando su vehículo? Eso puede generar un caos. Sin mencionar el tiempo y el costo que te involucra, que uno incurre para poder finalmente conseguir ese vehículo. Vamos a hacer otra pequeña pausa, Blanca, y al regresar continuamos con este diálogo jurídico. Volvemos.
Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Continuamos con Diálogo Jurídico, hoy tratando el tema sobre esos vehículos de motor que son incautados de manera arbitraria, injustificada y algunas veces por casos que suceden, como estuvimos conversando sobre accidentes de tránsito, pero que no necesariamente hay justificación para retenerlo los días, los meses y hasta los años que retienen esos vehículos. ¿Qué otras normas entonces se pudiera decir, aparte del derecho fundamental, como lo es el derecho de propiedad, que se estén vulnerando y que pudiera servirnos de arma para defender nuestra posición de que el vehículo sea devuelto a su propietario? Mira, de todo lo que yo he dicho, es importante acotar el hecho de que la norma 60-23 que crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, decomisados y sujetos a extinción de dominio, establece claramente que dicho instituto, me parece que es INCADE, no me acuerdo bien las siglas, pero es el Instituto Nacional bueno, lo acabo de decir hace un momento. Si lo diste bien. Pero ya quedó ahí. Sí. Bueno, el punto es que de cara a esa norma 60-23 que crea este instituto, el instituto se supone que le quita al Ministerio Público la facultad que tenía o que se atribuyó anteriormente de hacer las típicas asignaciones de vehículos a fiscales. Es decir, anteriormente el titular válidamente le asignaba un vehículo a sus fiscales, a sus fiscalizadores sin ningún inconveniente. Por efecto de dicha norma, se supone que solo el instituto puede ordenar de manera provisional la asignación de un vehículo en aquellos casos en que se vaya a utilizar para un asunto oficial o para una investigación criminal. Puntual, entonces. Puntual. No es que se quede con él para uso personal. Eso no significa que se lo van a prestar al fiscal para que vaya al trabajo, para que vaya al supermercado. No. De cara a esa norma, que es la norma 60-23, se establece que el instituto puede autorizar provisionalmente la asignación de un vehículo que sea parte de una investigación para aquellos casos en que se vaya a realizar una investigación criminal o para un uso oficial.
Un ejemplo sería que se esté preparando alguna operación en donde se necesiten vehículos ejecutivos o de lujo para hacer algún tipo de apresamiento, etcétera, etcétera. En una condición como esa. Una emboscada. Exactamente. En una situación como esa se puede hacer, pero lo tiene que autorizar el instituto. Entonces esta norma le quita el poder que el Ministerio Público tenía de decir, mira, este vehículo es parte de una investigación, úselo fulano. O sea, eso significa que no lo puede usar un fiscal para ir al trabajo, porque eso no es una investigación criminal, ni es un uso oficial. Eso es un asunto meramente personal. Nosotros tenemos una norma que quizás la gente no le presta mucha atención, ni a la 60-23 que acabamos de mencionar, que es la ley 340-22, que crea el procedimiento de extinción de dominio. Todavía el Poder Judicial debe de crear herramientas y tribunales especiales para poder ejecutar esa norma de manera efectiva. Entonces, cuando nosotros ponemos en perspectiva toda esta situación, nos damos cuenta que ya hay una legislación que pudiera subsanar el uso indebido de las asignaciones que se hacen de los vehículos a fiscales. Pero hay mucha gente que le pasa de largo. Y yo hago aquí una pregunta de reflexión. ¿Qué va a pasar o qué pasó con los vehículos que ya estaban asignados? Y ustedes dirán, déjate unos fiscales a pie. déjate media fiscal. Sí, pero lo que pasa es... Pero que lo primero que tienen, Blanca, que estar preocupados por cumplir la ley y hacer lo correcto son los fiscales. Los fiscales. Que saben que están ganando en un vehículo que no es de su propiedad. El Ministerio Público es el representante, lo decía al principio, de la estabilidad social, del orden público. Y esto no es una cacería al Ministerio Público per se. Esto es una denuncia respetuosa a una situación que pudiera afectar a cualquier persona detrás de las pantallas. Y es un asunto de que si vamos a cumplir la ley, no lo hagamos por parte, vamos a hacerlo de forma integral. Entonces, ¿qué permite la ley de extinción de dominio? Que el Ministerio Público, independientemente de un proceso penal, pueda perseguir bienes que hayan sido obtenidos de forma ilícita. Esta ley se apresuró un poco más con todos los escándalos de corrupción que teníamos, porque teníamos personas que defalcaban el Estado y no tenían ninguna consecuencia pecuniaria, no tenían ninguna consecuencia que afectara los bienes que obtuvieron de forma ilícita, como decimos en buen dominicano, a costilla del pueblo. Entonces, se hace esta ley, yo diría que así, pero al vapor. Tenemos un poder judicial que tiene que crear las herramientas, que tiene que crear tribunales especializados y que en efecto, a la luz de dicha norma, esos bienes que se han declarado de extinción de dominio, pues pasan a ser del Estado y ahí sí. El Estado es otra cosa, válidamente lo puede utilizar como entienda. Si el Estado decide en una extinción de dominio preparar una flotilla de vehículos para utilizarlo a favor del Ministerio Público, yo ahí no le veo ningún tipo de discusión. No, han cumplido con el debido proceso. No. Y como decía hace un momento, esto no es una cacería contra el Ministerio Público. Yo creo que cualquier funcionario público debería de gozar de un buen transporte, pero que no sea mío, ni de un tercero. O sea, el Estado tendría... Se lo merece porque trabaja para eso, pero que sea el Estado que lo proporcione sin vulnerar el derecho de defensa. Y vamos a ver ahora qué tanto se está siguiendo por ejemplo, hoy en día el Ministerio Público, cuando incauta un vehículo, debe de ponerlo en manos del Instituto Nacional que administra y cautela los bienes que son decomisados, los bienes que son incautados o los bienes que son sometidos a un proceso de extinción de dominio. Pero fíjate cómo esas normas refrendan lo que inicialmente nosotras decíamos. Y desgraciadamente hay prácticas que no van a terminar, pero hay que ponerle atención. Y yo creo que la generación... Pero, por ejemplo, tú estás dando una información que es desconocida probablemente por la mayoría de las personas, y es del rol que juega ese instituto, que sabemos que tiene oficinas ahí en la Procuraduría General de la República, en Ciudad Nueva. No, en Ciudad Nueva no.
están en la feria. En la feria. En la feria, porque no ha tocado ir a hacer la visita. Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, decomisados y sometidos a extinción de dominios. Correcto. Ese es el instituto. Exactamente. Entonces, ya sabiéndolo, pues deben de existir las vías legales correspondientes para requerirle inclusive la intervención de ese instituto cuando se dan cuenta que están utilizando un vehículo incautado sin el debido proceso. Sí, hay que estudiarlo más, Sí. Indiscutiblemente. Hay que verlo quizás con Pero así que se empieza, porque esa es una mala práctica que se sigue arrastrando, y así como ya hemos logrado dejar a un lado esas prácticas de mucha época, que uno dice, no, pero que es por la práctica, y finalmente se ha hecho conciencia de que no era lo correcto, porque ya hay leyes y hay normas que deben de acatarse, pues lo mismo, es educar. Sí, claro. Educar y saber las vías que existen. Y decir que, en resumen, un fiscal no puede utilizar como uso personal, Sí. valga la redundancia, un vehículo que forme parte de una investigación Correcto. activa. Pero Blanca, si ellos mismos como autoridad son los primeros que pudieran perfectamente decir, no, yo no puedo recibir este vehículo porque no cumple con las disposiciones legales vigentes, necesita primero agotarse estos pasos para entonces ellos recibir las llaves de ese vehículo. Yo creo que puede ahí, ser así también. Yo creo ahí que hay falta también del Estado per se. Como decía hace un momento, este es el único país en donde desgraciadamente un fiscal tiene un sueldo que no llena el trabajo que hace. Nosotros vivimos en un país en donde un fiscal tiene que ir a la misma escuela, llevar a sus hijos a la misma escuela en donde van los hijos de los imputados que le Sí, están procesando. sí. Porque vamos a estar claros de algo. Claro. Es un tema de que hay que trabajar el sistema desde adentro. Entonces, gana un fiscal quizás para tener un buen vehículo, un vehículo seguro. No. El Estado, bueno, yo sé que le dan un tema de exoneración. Hay algunas cosas, pero Sí, igual, yo sé. nunca será suficiente. Y ahí entonces ya Con el sacrificio y las horas que ellos emplean. ya que le hemos dado tanta lata Hay que- a los amigos del Ministerio Público que consideren un aumento del sueldo Sí. y otras áreas, viabilizar otras áreas Sí. para que puedan tener medios de transporte seguros. A veces en una fiscalía solo hay un vehículo Sí. para todas las investigaciones. Y a veces no tienen ni para darle el mantenimiento. Nada más le echan combustible hasta que ese motor explota. Ahí quedó el vehículo. Eso es lo que hay. Exacto. Yo he ido a fiscalías que están literalmente en un tribunal que parece un colmado. Porque esa es otra cosa que nosotros tenemos que hacer. A propósito de que este fin de semana se celebra la conferencia del Poder Judicial, en donde se van a hablar de todos los avances a nivel digital que se ha tenido, es tiempo también de que las instituciones desde adentro sean reformadas, Sí. sean organizadas. Cuando uno tiene que ir a una audiencia en un tribunal que queda en una esquina a la intemperie y uno ve esa pequeña oficinita así donde no cabe bien un escritorio y ahí hay un fiscal trabajando. Yo te voy a hacer un cuento después de esta pausa, porque tú eres mucho más joven que yo, pero cuando yo empecé a estudiar Derecho, yo lo voy a hacer ahora después de esta pausa. Está bien. Volvemos. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Invierte Bávaro. en Bávaro, Punta Cana.
Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Continuamos con Diálogo Jurídico, recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Siempre agradecida por su sintonía, hoy con la licenciada Blanca Mateo Willamo, donde hemos estado compartiendo situaciones que se dan al momento de ser pues intercedido por autoridades y por el Ministerio Público, donde incautan los vehículos de motor, y cómo lograr o qué vías existen para poder defender y rescatar esos vehículos de motor. Y también puntualizabas antes de la pausa estas precariedades que sabemos que sufrimos los abogados, que sufrimos también los jueces del Ministerio Público y todas las autoridades judiciales, de que todavía existen zonas en el país donde todavía no están dadas las condiciones. A veces no hay ni siquiera un baño donde uno acudir, y es verdaderamente lamentable. Y te decía que el juzgado de paz de Vallaguana. Sí, el mismo por citar uno. Yo no me voy tan lejos. Aquí en Palacio de Justicia de Higüey, cuando están los días pico, que están todos esos presos y las familiares queriendo estar acompañando a esos imputados, no hay prácticamente espacio para uno caminar libremente en los pasillos. Otro, el juzgado de paz de la otra banda, que está más cerca. Exactamente. Que es una casa. Que no tiene luz. Que no tiene... Que lo están desalojando porque el propietario quiere su casa. Pero te cuento que a veces uno tiene que ir con un printer digital si uno quiere resolver rápido, claro. Y esas son de las calamidades que los clientes a veces no saben que uno vive. Pero sí tengo que reconocerte, y por eso te iba a decir la anécdota antes de la pausa, de que ha habido muchos avances, y hay que decirlo. Y esa conferencia donde están promoviendo en la parte digital, también hay que aplaudirlo, porque sí, claro. Después de la pandemia han acelerado esa transición, y creo que ha sido para beneficio de todos. Digitalmente hablando, hay que aplaudir. Sí. Sí, ha habido un avance. Pero no podemos saltar lo básico para irnos a lo que no es básico. Porque te doy mi opinión y lo digo abiertamente. La ciudad de Santo Domingo, la ciudad judicial de Santo Domingo, excelente, sí, perfecto, lo aplaudimos, pero tal vez con ese mega proyecto podíamos haber hecho 4, 5, 6 palacios de justicia, incluyendo el de Higüey, que merece otro palacio de justicia. Nosotros vivimos en un país que, como yo he escuchado a los más adultos decir, preferimos hacer un hospital nuevo que reparar el que ya tenemos. Sí. No le estamos quitando mérito a lo digital. Ha sido un éxito, sobre todo porque nos ha reducido muchísimos gastos de traslados, etcétera, etcétera. Sí. La digitalización es la realidad de la era en la que vivimos. Eso no se le quita mérito. Sí. No se le quita méritos a la ciudad judicial que hicieron, no. Todo eso está bien. Lo que decimos es, traten de no soslayar, traten de no ignorar lo que ya está, claro, y necesita atención. Hay algunas prioridades. Hay que priorizar. Entonces, poner un poquito más la balanza. Te decía de la anécdota mía que yo, cuando empecé a estudiar Derecho, como paralegal, me tocó ir al juzgado de trabajo que había entre la México y la Duarte en Santo Domingo, donde había un pollo Victorina, valga la publicidad, y tenía que no había parqueo por esa zona, parquearse en cualquier lugar donde uno encontrara y pasar por detrás donde pelaban los pollos, con aquel mal olor, y todos los abogados en sus audiencias era por ahí que pasaban para poder llegar al juzgado de trabajo que estaba en esa localidad. O sea que nosotros, obviamente, se ha mejorado muchas cosas.
falta muchísimo, pero hay situaciones que donde se está vulnerando derechos fundamentales como Claro. el derecho de propiedad, debe de dársele prioridad. Claro. Es cierto que el Ministerio Público necesita de un vehículo, necesita de mejores condiciones, pero también hay que ponerse en el lugar de ese ciudadano que le costó Efectivamente. muchísimo tener ese vehículo y verse sustraído de su pertenencia también es algo que hay que y tomar en cuenta. cualquier persona, aunque esté siendo imputada en el crimen más atroz, por Sí. decirlo así, será inocente hasta que haya una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada que diga que es culpable. Correcto. Entonces, si al fin, ¿qué pasa? Por ejemplo, un caso reciente que trabajábamos, un joven que se dedica a la renta de vehículos, renta su vehículo a una persona, tiene un contrato de renta, tiene la matrícula a nombre de él, Todo al día, su todo al seguro, día. todo por la ley. Una de las fuentes de ingresos que él tiene es rentar vehículos para personas que van a taxiar, para personas, bueno. El punto es que a la persona que le rentó se vio involucrado en diversos hechos delictivos que dieron curso a una investigación y a un proceso que está abierto, y dentro del proceso de investigación que hicieron y demás, le allanaron el vehículo rentado de mi cliente. Sí. Este vehículo lo retiene el Ministerio Público. Cuando vemos la sentencia que ordenó la medida de instrucción, no habla de incautación en ninguna parte. Ok. En el dispositivo, el juez no ordenó la incautación del vehículo. El Ministerio Público tiene el vehículo. Le hacemos la solicitud formal. Mire, Ministerio Público, te estoy demostrando que aquí hay un contrato de propiedad, que aquí hay una matrícula, que este muchacho se dedica a eso. Le damos inclusive copia de los demás contratos de rentas de vehículos que él tiene para que vean que es una práctica. Y le decimos, salvo que tú vayas a hacer algo, que no lo ha hecho, de hecho ya presentaron acusación y el vehículo, bien, gracias, devuélvele el vehículo a mi cliente. Ajá. O sea, porque Claro. no tiene nada que ver y tú no lo estás investigando porque además ya tú tienes claro quiénes son las partes imputadas, quiénes son las víctimas. No es cuerpo del delito tampoco, ¿verdad? Bueno, No forma nosotros parte de nada. lo solicitamos y no hemos tenido éxito. Y lo que más me preocupa ¿Y hace qué es, tiempo de eso ya? bueno, de la retención del vehículo, más de 2 años. Y ¿Tú te nosotros imaginas? fuimos apoderados recientemente para recuperar el vehículo, y en la última audiencia que fuimos no tuvimos la suerte que esperábamos porque el juez dijo, sencillamente ustedes tienen que intervenir en el proceso penal Eso te iba a preguntar. para que ustedes puedan solicitar el vehículo. Es que no es posible. Y no tiene sentido, sobre No todo tiene intervenir en un sentido. proceso donde se está hablando de trata de personas. Claro que no. Entonces, lo que más me llama la atención es esa postura enfática de una fiscalía que dice, no te voy a devolver vehículo y voy a solicitar la extinción de dominio de ese vehículo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si al final del día el imputado que tú persigues no es el propietario del vehículo, e independientemente del hecho de que ese vehículo lo hayan utilizado para un ilícito penal, no significa en modo alguno, porque ¿cuál es el sentido del Ministerio Público retener el vehículo? No. ¿Y cuál es el sentido de que un juzgador me diga, mira, yo no te lo puedo dar? Tienes que pedirlo en el curso del fondo de este proceso penal. Entonces yo tengo que traer a una persona a ser parte de un proceso que de por sí sabemos cuán tediosas son las audiencias, cuántas veces se aplazan, etcétera, etcétera, para recuperar un vehículo. No tiene sentido. Entonces vuelvo y digo, es un tema de ser racionales, es un tema de ser objetivos y es un tema de denunciarse. Entonces hay un vacío legislativo ahí, Blanca, que pudiera legislarse con relación a esas arbitrariedades que se cometen, que no están justificadas bajo ninguna circunstancia, para que pueda utilizarse alguna vía alternativa, un amparo, pudiéramos decir. Sería un amparo, pero por ejemplo, aquí tenemos
por desgracia, la vía del amparo, si bien es cierto, de cara a la norma que dirige la materia, está abierta única y exclusivamente en aquellos casos en el que no existe otra vía. Exacto. Entonces, si yo voy ante el juez de amparo y él entiende que hay otra vía, yo tengo que ir a esa vía. Pero fácilmente yo voy a esa vía y esa vía me dice que no, que es otra vía. Exacto. Entonces, entre una vía y otra, tú dices, pero ¿cuál es la vía? Sí. Pudiera considerarse el hecho de esclarecer el camino, pero yo creo que las condiciones jurídicas como tal están dadas y hay que pararse desde la perspectiva de qué se está vulnerando, cuál es el derecho que se está afectando, cuál es mi papel. ¿Cuál es mi papel como autoridad? Entonces, eso yo entiendo que deberían de verlo. Y a veces el amparo, pero como digo, ese cierre de que si no hay otra vía y el juez de amparo tiene la percepción que hay otra vía, pues ya sabemos que lo va a declarar inadmisible. Pudiera, pero debe de intentarse crear algún precedente importante, aunque llegue al Tribunal Constitucional, que es el precedente que más ata los casos, y pudiéramos partir de ahí para que de una vez y por todas pues esa situación cese, porque la realidad es que hay muchas personas, más de lo que uno se imagina, que han sufrido y a veces se olvidan y lo dan por perdido. Y lo dan por perdido y de nuevo es de verdad, después de un sacrificio, un valor económico que tiene ese vehículo. No, y gente seguros, que a veces lo están pagando. ¿Qué participación o qué se involucran los seguros en ese tipo de...? Sí, ¿Cómo reaccionan? A ver, cuando una persona cuenta con una póliza de seguro que le da cobertura en el aspecto legal, regularmente los abogados que trabajamos para entidades aseguradoras, y yo estoy hablando desde la experiencia, como dicen, estoy hablando desde el dolor, porque lo vivimos mucho en la oficina, uno da la asistencia, pero recuerden que hay un tope. O sea, nosotros podemos hacer todas las diligencias del lugar, pero mientras estamos trabajando eso, hay otras cosas que también se tienen que trabajar. Entonces sí, y de hecho, ese es el grito de la mayoría de aseguradoras. Porque, ¿qué pasa con el que contrata la póliza? Dice asistencia legal, y eso es parte de la asistencia legal. Claro. Indiscutiblemente. Pero claro, somos abogados de medio, no de resultados. Somos abogados de medio, al final ellos podrán hacer los requerimientos del lugar, pero al final la autoridad es la que decide si devuelve o no devuelve el vehículo. Vamos a hacer una última pausa, Blanca, y al regresar, pues algunas consideraciones y conclusiones que quieras compartir con nuestra audiencia. Al regresar. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Lubricentro Rochel es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochel y Rochel Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochel. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochel.com.do. Rochel, una marca de servicio.
de regreso en la última fase ya de este programa de diálogo jurídico, conversando con Blanca Mateo, quien con su experiencia nos ha edificado sobre esta situación de lo que son las incautaciones de vehículos de motor. ¿Y qué pudieras tú decirle ya para puntualizar a nuestra audiencia esas consideraciones que tú pudieras, o esas recomendaciones que tú pudieras compartir con ellos? Puede sonar jocoso, pero trate de no chocar. Esa es mi primera recomendación. Evite estar involucrado en un accidente de tránsito, evite estar involucrado en cualquier hecho que implique que su vehículo sea retenido, y ya a la clase jurídica como tal decirle: tenemos que utilizar las vías pertinentes para que esta práctica cese, para que esto no sea solo un discurso, sino que se convierta en una realidad. Así es. Tienen que crearse las condiciones para que fiscales puedan tener vehículos sin que esos vehículos sean de la propiedad de alguien que todavía es inocente hasta que se demuestre lo contrario, o en el peor de los casos que ni siquiera está involucrado en un proceso, porque a veces una persona presta su vehículo y luego en ese vehículo pasa cualquier cosa, o renta su vehículo, como contaba hace un momento, y se puede ver involucrado en cualquier hecho que de alguna u otra forma le haga perder el uso y disfrute de su vehículo, y por vía de consecuencia vulnere su derecho de propiedad. Yo diría eso. Son muchos los casos que lamentablemente dejan por perdido esos vehículos. Considero que hay que siempre dar una lección. En esos casos, pues lamentablemente la recomendación de uno es no darlo por perdido, al contrario, reclamar su derecho, acudir a las instancias que haya que acudir para que se les respete ese derecho de propiedad que tiene sobre su bien, en este caso sobre un vehículo de motor, y de lo contrario ir a la vía judicial, acudir a la vía judicial. Yo intentaría un amparo o intentaría cualquier instancia para que pueda recuperarse ese vehículo de motor. Así es. Obviamente, como tú dices, tratar de evitar los accidentes de tránsito. A veces uno se pone un poco a la defensiva, con sobre todo con los motores, pero esa es la realidad. Es mejor a veces tratar de evitar y no tener que luego, como yo digo, emplear los recursos económicos que a veces no se tiene para poder llegar a esas autoridades en reclamo de la devolución del vehículo de motor. Eso es así. Blanca, es así. muchísimas gracias, de verdad, muy complacida de haberte tenido con nosotros, el gusto es mío. Sabiendo que las puertas están abiertas de diálogo jurídico para cualquier otro tema que quieras compartir con nuestra audiencia, y nada, de verdad, muy agradecida. De nada. Así que nada, nos despedimos de este diálogo jurídico. Hasta una próxima.